VM Radio presenta. Buenos días. Agradecemos su presencia en la presentación del simulador de ahorro para el retiro para jóvenes, elaborado por el COP-Lab del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en colaboración con la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Estamos muy honrados de contar con la participación del doctor Bernardo González Arechiga Ramírez Viela, secretario general de FIMPES, el maestro Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo de Amafore. De la Universidad del Valle de México nos acompaña la doctora Mónica Porres Hernández, rectora institucional de la Universidad del Valle de México, y Adriana Rico Villanueva, coordinadora del Centro de Opinión Pública de VM, quienes comentarán sobre este simulador, su pertinencia, así como sus reflexiones sobre los retos del ahorro para el retiro que enfrentarán en el futuro los jóvenes del país. Agradecemos también la presencia del doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de Investigación, Incubadoras e Innovación. Sea usted bienvenido. En el marco de la celebración del 10º aniversario del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, se presenta el simulador de ahorro para el retiro para jóvenes, el cual fue desarrollado por el doctor Bernardo González Arechiga e implementado por el COP-Lab, un laboratorio de datos donde convergen la tecnología y la investigación social. El propósito de esta herramienta interactiva es hacer conciencia entre la población joven del país sobre la importancia del ahorro para el retiro como una práctica necesaria desde el inicio de su vida laboral para vivir dignamente al momento del retiro. Sin más, pido al doctor Gerardo Dukovsky, vicerrector institucional de Investigación, Incubadoras e Innovación de la Universidad del Valle de México, nos comparta su mensaje. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy, en un momentito más, enseguida, se va a presentar una nueva herramienta que, como van a ver, va a ser icónica en el país y en el COP-Lab, por supuesto. El Centro de Opinión Pública de la UVM, que el COP, por las siglas de él, está cumpliendo 10 años de vida, es su 10º aniversario. En estos 10 años de existencia, el COP realizó 155 estudios profesores, 7.000 estudiantes, 60.000 egresados y un panel de más de 1.200 personas representativas del país, balanceado por estado, género, nivel socioeconómico y edad, que son el núcleo de opinión sobre diversos temas económicos, sociales, educativos, de salud, de opinión sobre diversos temas. Se han publicado más de 6.500 notas en los principales medios de comunicación del país, es decir, casi 2 notas en promedio cada día, incluido sábado, domingo y feriado. Quiero felicitar a la licenciada Adriana Rico Villanueva, que es la coordinadora del COP, que aquí está con nosotros, así como al licenciado Orlando Vázquez Flores, investigador del COP. No lo veo, Orlando, ¿dónde está? Aquí atrás, que son el núcleo y el alma del Centro de Opinión Pública por su dedicación, profesionalismo y creatividad. Hace 6 años, el licenciado Orlando Vázquez dio origen al COP-Lab,
que es el laboratorio de datos del COP, un espacio donde convergen, como decía Leticia, la tecnología y la investigación social. Desarrolla herramientas interactivas que presentan información en forma atractiva y digerida para la población sobre temas de interés y actualidad. Recolecta datos cuantitativos y cualitativos de fuentes de información documentales y aprovecha encuestas, ads, videos y redes sociales y las presenta en forma interactiva al público en general. Como ejemplo de su labor, que lo pueden ver en la página del COPLab, puede ser consultada allí, hay varias herramientas. Por ejemplo, en el contexto de las movilizaciones por la equidad de género que se han presentado en los últimos años, el COPLab decidió ahondar en cuál ha sido el papel que han tenido las mujeres en la política mexicana, la visualización de la lucha de las mujeres por un espacio en la arena política, presenta los retos que han tenido para conseguir mayor representación. Muchos otros temas, como las olas migratorias que se presentaron, el papel de México en la migración centroamericana, los cambios en los patrones migratorios, que buscaban comprender el flujo migratorio que llega a México y su procedencia, así como los cambios que se han presentado en los últimos años, y también la Encuesta Nacional de Egresados, que es un estudio único en México que hace el COP anualmente desde el 2017, y los resultados de la 6ª edición los acabamos de presentar aquí en este mismo escenario hace 2 semanas. La herramienta del COPLab está disponible y permite comparar visualmente los resultados obtenidos. Hoy, nuestro querido amigo, el doctor Bernardo González Arechiga, le va a presentar el simulador de retiro que desarrolló y que atiende además la urgencia de hacer conciencia en la población joven del país sobre la importancia del ahorro para el retiro como una práctica necesaria desde el propio inicio de la vida laboral. Ilustra e instruye todo el proceso de ahorrar disciplinadamente si se quiere vivir dignamente cuando llegue el momento del retiro. El simulador, como verán, aborda los principales interrogantes. ¿Con cuánto voy a vivir cuando llega la vejez? ¿Qué cantidad va a alcanzar para sostener el nivel de vida esperado? ¿Cómo haré para conseguir esa cantidad para el retiro? ¿Los hábitos que yo tengo de ahorro, de vida, de plan de vida, son los adecuados para tener el nivel de vida que pretendo tener? El simulador le va a permitir ver si él lo alcanzará o no, y los ingresos esperados, los ingresos que él quiere, y en caso de negativo, ¿qué debo hacer para alcanzarlo? Agradezco de todo corazón al doctor Bernardo González Arechiga por la creación de este valioso instrumento para nuestra juventud. La presencia de un panel de lujo, con la presencia del maestro Bernardo González Rosas, que es el presidente ejecutivo de la AMAFORE, y de la doctora Mónica Porres, nuestra rectora institucional, van a enriquecer la presentación con sus análisis y comentarios. Queridos amigos de la prensa, como siempre agradecemos su presencia y su tiempo en esta hermosa Casa LAM que hoy nos acoge. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Gerardo Dukovsky. Enseguida tengo el honor de compartir una breve semblanza del doctor Bernardo González Arechiga Ramírez Viela. Doctor en Economía con especialidad en Desarrollo Económico por la Universidad del Sur de California. Ha participado en el área de investigación y docencia en diversas instituciones del sector público y privado. Director académico del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Director general adjunto de derivados en la Bolsa de Valores. Coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República para las Políticas Públicas y vocal independiente de la Junta de Gobierno del IPAB. Director nacional de EGAP, Gobierno y Política Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey, rector institucional de UVM de 2013 hasta 2022. Actualmente es el secretario general de FIMPES. Solicito atentamente al doctor Bernardo González Arechiga tome la palabra para presentar el simulador de ahorro para el retiro para jóvenes. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Me da realmente muchísimo gusto estar aquí, ver a mis colegas, a Mónica, Gerardo, pues, tantos colegas de muchos años. Mi tocayo, Bernardo González Rosas, muchas gracias, tocayo, y felicidades por lo que están haciendo en la Amafore. Entonces, básicamente lo que quisiera es, de manera rápida, revisar con ustedes este formato. Lo que quisiéramos, al final de cuentas, es ponernos al día sobre este tema. El tema del ahorro para el retiro es, en términos macroeconómicos, una fuente importante de ahorro para un país, que ayuda a construir estabilidad a largo plazo, tiene una contribución social desde el punto de vista de estabilidad económica y muchas otras cuestiones, pero aquí lo estamos enfocando más desde el punto de vista particular, desde las decisiones individuales que tienen cada una de las personas, en este caso enfocados hacia jóvenes de manera concreta. Yo quisiera comentarles cómo nació la idea del simulador. En 99 acababa de nacer nuestra segunda hija, mi esposa Rosana me dice, oye Bernardo, ¿estamos ahorrando suficiente o no? Mi esposa es de Soazo, Nuevo León, ustedes saben la fama que tienen o tenemos los regiomontanos, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, le tengo que contestar. Me puse a hacer un modelo, y este modelo me tardé alrededor de un mes hacerlo. Es un modelo muy detallado de los ingresos y los gastos de la familia en aquel momento. Y básicamente fue importante. Yo creo que uno de los diálogos más estratégicos que he tenido con mi esposa a lo largo de la vida. Ha habido muchos, afortunadamente, pero este fue uno de ellos. En 2013 entré a la Universidad de Valle de México. Había venido, como mencionó Leticia, también un gusto verte, venía yo del Tecnológico de Monterrey, grupos de estudiantes muy distintos. Yo dije, quiero conocer a los estudiantes. Entonces, la mejor forma de conocerlos fue sentarme en aulas con ellos y darles una clase. Yo había dado cursos de finanzas en el Colegio de México, en el CIDE, en el doctorado de finanzas del Tecnológico de Monterrey. Por cierto, ahí conocí a Gerardo Dukowski, amigos desde hace ya muchos años. Y al final de cuentas fue algo muy importante. Posteriormente tuve la dinámica de visitar campus, juntarme con un grupo pequeño de estudiantes y hacer un ejercicio de ahorro para el retiro. Y esto lo estuvimos haciendo a lo largo de los años. Para mí fue una experiencia de una enorme importancia. Los estudiantes me compartieron sus objetivos y expectativas, un diálogo muy importante. Compartieron también el respeto a las historias familiares. Muchos de ellos vienen de familias muy abajo, ¿no? Que vienen de entornos rurales, estudiantes que han visto cómo la familia se ha primero convertido en una familia urbana y cómo ha ido movilizándose para llegar a ser una familia de clase media y tener proyectos importantes. Ahí les encargué un estudio que fue muy interesante y que nos ayudó a romper el hielo y tener una plática muy profunda. Yo les pedí que diagnosticaran a sus padres en términos de su preparación del ahorro para el retiro. Entonces hicieron un cuestionario y finalmente me compartieron su preocupación. Y básicamente vieron el tema de esa preocupación de largo plazo para ellos prepararse y no tener una situación. El doctor Jaime Díaz Tinoco, también un gusto saludarte, Jaime, director de Procesar y CEO también de Procesar. Entonces, los datos validan la situación que vivió nuestros estudiantes. Efectivamente, como ustedes saben, solo el 39% de la población tiene una Afore y este número ha venido disminuyendo. La diferencia de género es brutal, hay más de 18 puntos porcentuales en contra de la mujer. Estamos generando, digamos, futuras generaciones de mujeres en una situación de desventaja importante. Caen las aportaciones, o no, crecen las aportaciones voluntarias, yo creo que sí, es importante mencionarlo. Y hay una encuesta que, por cierto, de la Amafore, que en su momento consumimos mucho y discutimos mucho también con la comunidad estudiantil, y nos daba algunos datos que validaban justo lo que los estudiantes habían revelado. 48% de los jóvenes ya en ese momento, jóvenes universitarios, ya habían sacrificado cosas personales, y lo vemos que la población joven, como definió el estudio de Buendía, lo ratificaba. Hay jóvenes, si mal no recuerdo, llega hasta 44 años de edad, es un espectro mucho más grande, pero piensen ustedes en un país donde la generación que está emergiendo no solo tiene que construir su futuro,
sino tiene que atender a las generaciones previas y este apoyo es importante. 75% considera que estará obligado a hacerse cargo de un adulto mayor en un momento de su vida. Este es un tema muy importante. 56% de los jóvenes de esta encuesta en particular, que no están poco o nada preparados para la vejez. 38, ustedes ven la cifra, es muy coincidente con la que nos da el INEGI en ese estudio enormemente alto sobre cultura financiera y acceso a los sectores financieros bajo el concepto de inclusión. 19% ahorra sistemáticamente y muy pocos de ellos lo hacen en el sector financiero. Hay otro dato que platicamos mucho en este momento y ha sido parte del diálogo que tienen las universidades con sus estudiantes. Este dato viene de un análisis que hizo el INCO, pero es muy importante la encuesta de ingreso-gasto. Y fíjense ustedes lo que nos dice, cuál es la remuneración promedio de personas de acuerdo a su nivel de escolaridad. Los saltos son importantísimos. Fíjense ustedes, esto es el salario mensual, este es el salario de personas que no tienen capacitación, y vean ustedes cómo crece hasta el doctorado, son crecimientos importantes. Una maestría, una licenciatura incrementa el ingreso promedio en relación a una persona que tiene bachillerato en 51%. Toda la vida, toda la vida. Este es un incremento en toda la vida. Y algo muy importante que ha sido parte del diálogo con los estudiantes a lo largo de los años, vean ustedes la aportación de la maestría, otro 58%. Entonces, prepararse es importante y la educación formal es una manera de hacerlo. No es la única, pero es una forma de hacerlo que además tiene un soporte estadístico muy importante, como vemos aquí. Estos son datos que se repiten encuesta tras encuesta y nos muestran una regularidad que debemos de tomar seriamente en consideración. En este contexto surge el simulador. Vemos una enorme fragilidad de los jóvenes, dificultades para conseguir empleo. Vemos también pues, la generación ahora COVID, pero vemos algo muy importante. Todos ustedes seguramente tienen contacto con millennials y jóvenes que se encuentran en la generación Z y reconocerán el perfil que aparece ahí. Son personas independientes, les encanta explorar, son inteligentes, son ágiles, valoran las experiencias, muchas veces más allá que el nivel de vida, tienen un posicionamiento en la vida muy importante, prefieren una vida autónoma. A mí me llamó mucho la atención de los estudiantes que teníamos ahí en la universidad. Muchos de ellos no aspiraban a ser godines, como ellos decían en su momento. Ellos aspiraban a una vida independiente, ¿no? Entonces, dice, bueno, necesitamos instrumentos distintos a las Afores. Necesitamos algo que los estudiantes puedan construir por cuenta propia, sin necesidad de este tipo de aportaciones, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, y me encantó verlo también, muchos de ellos se autodefinen así: somos austeros, tenemos paciencia. Eso me llamó mucho la atención. Entonces necesitamos una actitud. Por eso construimos el equipo. A mí me encantó trabajar con Adriana Rico, me encantó trabajar con Orlando Flores, me encantó trabajar con Gerardo. Entró también por allá un colega economista para ayudarnos a documentar todo esto. Decimos, ¿cómo podemos trabajar en esta cultura? Una cultura de la prevención, una cultura del ahorro, una cultura del respeto con lo ahorrado. Hay que sacarle, hay que invertir bien. Cuesta tanto trabajo obtener recursos que hay que invertirlos bien, ¿no? Entonces por eso la idea fue hacer un ejercicio y este simulador que teníamos acá, articularlo en una experiencia. No es un simulador, mete datos, sino es una trayectoria de aprendizaje. Y lo que buscábamos al final de cuentas, y eso es lo que me gustó mucho de este equipo que creamos en este proceso, fue entender cómo ayudar a que se entienda el posicionamiento laboral de los jóvenes, que ellos vean cómo construyen su vida laboral a lo largo de los años y cómo toman decisiones que van a tener repercusiones también muy importantes. ¿Cuál es la historia al final de cuentas? Esto quisiera insistirlo, está pensado, como lo veían ustedes desde el inicio,
en un simulador para jóvenes que no han empezado su vida laboral o la acaban de iniciar. Están en ese periodo de entrar, ese paso, ese rito de paso, ¿no? De entrar al mercado laboral. Son personas que tienen una carrera, pues ya vimos lo que eso representa en términos de su posicionamiento o sus expectativas sociales, no tienen activos propios, saben que no van a recibir herencia, saben que no van a tener apoyos de nadie, tienen que ser autosuficientes. Gestionan su carrera definiendo elementos importantes como cuándo van a empezar a trabajar, cuándo van a empezar a trabajar en serio, ¿no? Ya comprometidos a ahorrar, por ejemplo, cómo van a incrementar su productividad. Todos los jóvenes me platicaban historias, una historia que a mí me llamó mucho la atención. Uno de ellos nos decía: oye, el tío favorito de la familia, porque le iba muy bien, perdió su chamba, nunca se volvió a emplear. Eso a muchos de los jóvenes, este tipo de historias los han marcado de manera muy profunda. Entonces, este sentido de gestionar su propia trayectoria lo percibí como un interés muy importante en sus funciones. Definir cuánto van a ahorrar, cómo van a invertir, a qué edad se van a jubilar y, por qué no decirlo también, a qué edad piensan que van a morir. Y el ejercicio plantea digamos, parte de una serie de supuestos. Uno de ellos es que sus expectativas se cumplen. Si un joven dice voy a vivir hasta los 68, el modelo dice concedido, ¿no? Vas a vivir hasta los 68. Y al final de cuentas, lo que se busca es que la persona viva sin dejar deudas ni herencias. O sea, es un modelo que busca tener esta responsabilidad general. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, yo les diría muy claro: el individuo autosuficiente. Todo lo que aparece aquí son cifras en términos reales al poder de compra del día de hoy, digamos, el momento en que se realiza el ejercicio. La tasa de ahorro se considera fija. Digamos, la persona dice: yo voy a ahorrar el 10%, o el 12%, o el 15%, o el 19%, y lo ahorra a lo largo de su vida para que esto se acumule. El modelo se ajusta al sistema de Afores del 2020. Y básicamente, algo que para nosotros es muy importante como educadores, y esto lo comparto con mis colegas, nos interesa que el estudiante guíe su propia experiencia profesional. ¿Qué significa? O sea, yo quiero estudiar una maestría, o quiero tener un esquema de aprender toda la vida. Algunos de ellos decían: bueno, yo quiero sacar una segunda carrera. O saben que, a mí me tocó verlo en algunas de las ciudades del país, decían: pues yo quiero migrar a una región más próspera. La ciudad en la que vivo no me ofrece los futuros que yo quisiera alcanzar. Y bueno, no me quiero detener en esto porque lo vamos a ver, pero el modelo presenta 11 datos importantes. ¿Qué edad tiene? ¿A qué edad va a empezar a trabajar? ¿Cuándo se va a jubilar? ¿Cuándo se va a morir? 4 datos importantes. Luego, ¿cuánto va a ganar en el momento que esa persona inicia su vida laboral? 10 años después, ¿cómo se va a incrementar su salario? Y esto quisiera subrayarlo. La experiencia país por país nos muestran que estos primeros 10 años son fundamentales para una persona. Hay que aprovecharlos bien. Y en esos primeros 10 años gana productividad. Luego, 10 años después, 20 años después, y al momento del retiro. ¿Cómo va a ahorrar? ¿Qué porcentaje de ingresos destina? Y bueno, algo que es bien importante es este dato. ¿Cuál quiere que sea el consumo deseado al momento del retiro? Alguien puede decir: yo quiero que mi nivel de consumo sea el 60% del que yo tengo antes de jubilarme, o el 70%. Es un referente que veremos, es muy importante. Y al final de cuentas vamos a ver muchas cosas, no me detengo, pero el modelo lo que plantea es: a ver, tú estudiante, tú recién graduado, define qué quieres, y luego pásalo por el tamiz de un modelo sistemático para ver si te alcanza, si vas a ser un viejo pobre o si no te alcanza. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Es un modelo en ese sentido que ayuda a construir esta realidad. Pero esta es la historia, con Orlando y con Adriana, que tienen mucha experiencia. Gerardo nos recordaba en esos 10 años del COP, todos los estudios que han hecho, una enorme sensibilidad. Y ellos me convencieron
de que el modelo no era suficiente, teníamos que tener una trayectoria de aprendizaje para el estudiante. Entonces el modelo arranca de izquierda a derecha, con un joven dice, oye, ¿cómo le voy a hacer si no tengo una Afore? Esto es bajo la premisa de yo quiero vivir como un profesionista independiente, o quiero tener mi propio negocio, o quiero estar en el gig economy, como el que está tan de moda. Bueno, y esto la persona dice, bueno, a ver, esto es lo que creo que me va a pasar. Luego el modelo le dice, bueno, así es como te iría. Entonces, lo puede repensar, bueno, ese plan inicial, déjenme arreglarlo un poco. Y luego el modelo te dice, a ver, tú quieres tener un nivel de vida del 70% de lo que tenías en tu último salario, ¿no? De consumo de tu último ingreso laboral. Para eso necesitas ahorrar no la cantidad que tú dijiste, sino el porcentaje que te da el modelo. Entonces el modelo básicamente lo plantea. Y recuerden, la persona va acumulando a lo largo de su vida, luego durante su vejez consume, y en el momento de su muerte, el saldo en su cuenta bancaria es cero. El modelo está estructurado para que esa trayectoria se dé. Y luego, teniendo el resultado, puede revisar el plan, y este plan se va ahora ya a un escenario con Afore. Ahora imagínate que ya no eres un trabajador independiente, eres un trabajador en el sector formal, tienes tu Afore, ¿cómo lo ves ahora? Entonces tienes una Afore, ajústala. Y esto se puede iterar el número de veces que la persona considere, y se genera un reporte final, como una especie de recuerdo del joven de esa trayectoria que pasó, de digamos, esa historia que fue construyendo a lo largo del proceso. Vamos a hacer una simulación. Y aquí Orlando, impresionante el trabajo que hizo, me encanta cómo quedó el modelo, vamos a verlo. Y el modelo tiene varios módulos. Esta es la portada, si quieres vamos viendo hacia abajo, por favor. Tiene una descripción general para que pueda leer una persona. La idea es que este modelo pueda ser autoaplicado por una persona, o pueda ir acompañado por un maestro, digamos, en una clase de finanzas, o una clase de economía, o en alguna otra clase, de tal manera que pueda haber una interacción entre el docente y el estudiante. Pero también buscamos que pueda ser aplicado de una manera correcta, y aquí pues Adriana tiene una experiencia enorme, y pues lo vamos a pilotear, ¿no? Vamos a ver qué tanto el modelo puede ser autosuficiente. Entonces hay una descripción general. Luego viene el módulo, que tenemos acá, es el módulo de insumo de información. Aquí viene el nombre de la persona, el género, básicamente la entidad donde reside, la carrera que estudia y cuál es la modalidad de estudios. ¿Por qué pusimos esta información? Porque en la medida que esto se aplique, por ejemplo, en algún campus de la Universidad del Valle de México, nos puede dar una idea, al final de cuentas, de en dónde tenemos expectativas distintas, en qué diferencias de percepción tienen los estudiantes dependiendo de su lugar de residencia. Luego viene, por supuesto, la edad, las 3 edades que ya mencionaba. Esto viene con un slider. Tenemos en la parte intermedia el salario inicial. ¿Por qué no le ponemos aquí? Ponle 9,500, ¿sí? Ahí ponle, no sé, 16,000. Tenemos acá, ponle 20,000 y 25,000. Hay una cifra que ustedes quieran, ¿no? Y al último ponle 23,000, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí nos da una tasa de retorno, la tasa de las inversiones, dejémosla en 2%, dejemos el 10% del ahorro, pensemos que esta persona dice, pues quiero vivir hasta los 82, y 70%. Noten ustedes que aquí hay unos iconos que nos dan más información, pero envía la información. Ustedes ven, esto es muy rápido, y viene la información. Y la información se presenta en 2 formas, como una serie de indicadores, resumen, y luego las trayectorias. Yo no sé, a mí me emociona mucho ver trayectorias, ¿no? Yo no sé si a todo el mundo le emociona igual, pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Entonces, aquí recuerda cuál es el plan y las expectativas. Se quiere retirar a los 64 años, va a laborar 38 años, estará retirado 18,
decidió ahorrar el 10%, espera consumir un 70%. ¿Qué esto significa? Dado esto, ¿por qué no te pones aquí en este vértice, por favor? Para que vean aquí ustedes ven ahí el modelo, y dice, bueno, pues en ese momento va a estar ganando los 23,000 pesos que dijimos, el 70% implica que ese sería el nivel de ahorro deseado o de consumo deseado. Esto es lo que esta persona va a ganar durante toda la vida. En esta trayectoria esta persona va a ganar 9 millones de pesos, incluyendo intereses. Entonces son datos que van ayudando a que la persona entienda cuál es la senda que construyó. Luego viene el capital disponible al retiro, van a ser 1.200.000. Con este 1.200.000 puede alcanzar, puede consumir mensualmente 6.697, no los 14,000 que quería. Ya esta persona en este seno no le alcanzó. Ese 10% no fue suficiente. Entonces tenemos, que con este nivel de consumo puede vivir 7 años. Necesitaría no 1.200.000, sino 2.300.000. Le falta 1.100.000, le falta el 48%. Todos los reportes son más o menos parecidos. Luego vienen las gráficas, si quieres vamos a verlas aquí un poquito, Orlando, por favor. Entonces viene el ingreso mensual, va creciendo. Aquí viene el consumo, esta lámina es muy bonita, sería cómo va creciendo el consumo, y luego viene el bajón después del retiro, ¿no? Porque esta persona no ahorró lo suficiente. Ahí se ve la caída, ¿no? Y aquí se ve en el lado derecho, si quieres ponte en el slider también, para que se vea, ¿no? Ahí va el ingreso por interés a lo largo de la vida, y en la parte baja tenemos cuánto va acumulando a lo largo. Y ustedes ven la trayectoria, ¿no? En el momento en que se retira, pues empieza la persona a comer sus ahorros, hasta que en el momento de la muerte el capital en el banco es cero, ¿no? Porque esa es la expectativa que construimos, con la que construimos el modelo. Esta es la primera parte. Si quieres, vete un poquito hacia abajo, simplemente para mencionarles, viene un anexo que tiene más información, vienen los supuestos, los créditos. Entonces aquí viene, por ejemplo, que en los primeros años la productividad crece 5.35% al año. Entonces eso es un dato bueno. Una persona puede decir, hijo, yo no quiero que mi productividad crezca 5% al año, yo quiero que crezca el 12%. Y viene la pregunta que a mí me encantó tenerla con los estudiantes, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar una maestría? ¿Vas a tener alguna competencia? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Igual vemos cómo se empieza a desacelerar el proceso. Esto es el ingreso laboral, y algo, si te vas un poquito más abajo, creo que es importante. Este es el valor presente del ingreso, y este es el valor presente del consumo en las distintas etapas. En economía diríamos, no hay lonche gratis. ¿Qué significa? Lo que una persona puede consumir es justo lo que la persona generó. El valor presente tiene que ser igual. Esa es una prueba de fuego de que un modelo cuadra en términos financieros. Ahí se ve con toda claridad. Pero vámonos, me quiero ir un poquito más rápido. Vamos a ver, vete sin hacer cambios, envíalo para ver qué ajuste le hace automáticamente el modelo. Aquí Orlando está viendo el dato. Y aquí básicamente, fíjense, tenemos el plan ajustado. Y aquí, déjenme irme para acá. ¿Cuál sería el capital faltante al momento de muerte? 0. ¿Por qué? Porque el modelo lo ajusta. Y fíjense ustedes, la persona dice, yo quisiera ahorrar el 10, y el modelo le dice, pues fíjate que no necesitas el 10. Si tú quieres ese nivel de consumo y quieres esta trayectoria de ingresos, necesitas ahorrar el 19% cada día de tu vida, ¿no? O cada quincena, ¿no? Entonces viene aquí el tema. Si ustedes ven, y aquí queda muy claro, el capital necesario eran 2.300.000, y el capital disponible en el modelo ajustado son justamente 2.300.000. Entonces otra vez el modelo cuadra, ¿no? Entonces la trayectoria es esa, ¿no? Si un estudiante dice, no, yo quiero, es un tema de coherencia. Las finanzas son crueles. Lo que obtienes es lo que siembras, ¿no? No más, no menos. Claro que hay muchas formas de hacerlo. Vamos viendo, si quieres, al siguiente escenario. Entonces, el primer escenario fue, a ver, como primera aproximación, ¿cómo crees que te va a ir? Luego viene el ajuste, y luego viene la pregunta, oye, a ver, ya viste todos los datos, ¿cómo ajustas tu expectativa?
Entonces regresamos al tema. Bueno, aquí se ve, déjenme aclarar esto, gracias Orlando, creo que es importante que lo veamos. El consumo mensual en verde es lo que la persona quería tener, o lo que el escenario de la persona da, y como la persona quería tener el 70%, pues este nivel no lo alcanza. Entonces necesita ahorrar consumiendo menos a lo largo de la vida. Y aquí lo vemos también muy claro, por ejemplo, el capital acumulado. Si quieres, ponte por aquí en el slider, por favor. En el escenario inicial ahorra 1 millón, obtiene capital al final de 1.200.000, y si nos vamos al otro vértice, son 2.300.000, que es verdaderamente lo que necesita. Entonces aquí nos da un primer bloque. La primera parada en el proceso, imagínate que no vas a tener Afore. Imagínate que tú vas propiciando tu propio ahorro y vas invirtiendo en tu propio ahorro. Ahora vámonos a la segunda etapa del proceso. A la siguiente, y acá viene, aquí ven, si ven ustedes, envíalo, vamos a usar exactamente el mismo, Orlando, por favor. En este caso, tenemos ya el escenario 1, vámonos al de Afore, ¿no? Este sería el resultado plan revisado. Vámonos acá está, el siguiente, ahora sí. Lo enviamos y entramos ya al escenario 2. Ya estamos en el mundo de las Afores. O sea, pensamos que la persona tiene exactamente el mismo ingreso que tenía antes. Y la forma en que vemos esto es que el depósito de los Afores no es que me lo dé la empresa, es parte de mi sueldo. Entonces, así lo estamos viendo en este caso. Entonces, finalmente, la persona con el Afore, la persona tiene el 14.95, no el 15. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que estamos en transición de un régimen a otro, ¿no? Donde el ahorro en estos momentos está pasando del 6.5 al 15%. Entonces, pues básicamente este es el que nos da como promedio ponderado a lo largo de toda la vida de esta persona. Y tenemos pues el 14. Entonces, en este caso, la persona tiene un capital disponible de 1.700.000, pero necesita, para tener el nivel de consumo, 2 millones. Le faltan 500,000 pesos. ¿Por qué? Porque la persona está pidiendo un nivel de ahorro que es muy fuerte. Y recuerden ustedes, lo que estamos viendo, vete un poquito hacia abajo, recuerden ustedes que en nuestro modelo el ingreso de la persona sigue creciendo. Entonces, una buena parte del ahorro de su vida lo hace cuando su ingreso era más bajo, ¿no? Entonces, eso explica la diferencia que hay en algunos de los modelos que están ahora vigentes. Esto me parece un enfoque valioso y en algunos sentidos más realista. Y si vemos, estos son lo que puede la persona alcanzar. Entonces, vete por favor, ahora sin hacer cambios, vamos a ver el siguiente escenario, por favor, Orlando. Vamos a ver el siguiente escenario. Acá podríamos tener, fíjense ustedes, la persona dice, pues, el escenario ajustado con Afore nos requiere el 19.3, y significa que estábamos ahorrando casi el 15, ¿no? Y necesitamos el 19. ¿Qué significa? Que la persona tiene que ahorrar, además de lo que tiene en su Afore, para alcanzar el nivel de vida que desea, tiene que ahorrar 4.3 aproximadamente adicional. Ahora, en este sentido cumple la expectativa. Y vámonos por favor hacia arriba y vámonos a hacer vamos a cambiar el escenario. Quisiera simplemente, para darles a ustedes el tema, vamos a pensar que la persona dice, oye, yo quiero estudiar una maestría. ¿Recuerdan ustedes lo que veíamos? Que la maestría da alrededor de un 50-52% más. Bueno, pues ponle aquí en lugar de 16, ponle, pues ¿qué te gusta? Ponle 19,500. Ponle acá pues 27 y ponle acá 33. Bueno, para tener una idea de qué es lo que pudiera generar este proceso. Y quisiera insistir, mayor educación implica que una persona no solo incrementa el sueldo, sino que esto es una regularidad también que INCO de alguna manera también ha confirmado. El crecimiento en la productividad de una persona se extiende más tiempo a medida que la escolaridad es mayor.
Entonces esta posibilidad de ir acumulando se vuelve mayor. Entonces pues vamos a enviarlo y aquí fíjense ustedes el nivel que está, el nivel de ingreso durante toda la vida, se incrementa de manera muy importante. El nivel de ingreso de capital disponible, ¿se acuerdan? En los primeros escenarios lo teníamos en 1.200.000. En este caso lo traemos en 3.279.000. Eso es un incremento muy importante. Y bueno, por la manera que está construido, este modelo nos da de nuevo un balance. Pero pongamos, si quieres vete para arriba, vamos a pensar que la persona dice, bueno, pues ahora sí, yo tengo mejores condiciones, me puedo dar el lujo de vivir más, ponle aquí 87 años, además me voy a cuidar mucho, ¿no? Y pues me voy a jubilar aquí ponle los 67 años, porque quiero finalmente extender mi periodo laboral, que es muy importante esto, ¿no? Es importante señalarlo. Y luego, pues si quieres vamos a enviarlo a ver cómo nos da el resultado. Y bueno, tenemos que hay un incremento aquí ligero en las pensiones, pero vete hacia abajo, por favor. Lo vemos, aquí se ve la diferencia entre los dos escenarios, ¿no? Y tenemos, ¿le diste el send? Perfecto. Entonces aquí lo tenemos, vete por favor para abajo, vamos a ver el otro tipo de indicadores. Vean ustedes esta pregunta, ¿deseas descargar el reporte de resultados? Y vamos a ponerle que sí. Evidentemente tiene un aviso de privacidad, ¿no? Que es importante. En la medida que un estudiante participe, pues es importante reconocer y aprovechar pues, todo lo que establece la ley. Y acá pues tenemos este reporte que nos da la comparación del último escenario. Aquí vemos el incremento de los años, vemos el impacto del capital disponible. Me gustaría que hiciéramos otro ejercicio, porque algo de lo que pues, las AFORES pueden estar muy orgullosas es la tasa de rendimiento. Por favor, guarden en mente este dato, 13,600. Vete para arriba y sube la tasa de retorno de la inversión. Vamos a subirlo, Osvaldo, si te parece, Orlando, perdón, súbela al 3%. Que por cierto, el promedio, que ahora que estuvo Gerardo Zuccotti platicando con tu equipo, le decían, oye, las AFORES han dado el 4, ¿no? Un 4 copeteado, que es una tasa de retorno real muy significativo. Entonces vamos a ver qué nos da esto y tener una tasa de retorno. Aquí se ve inmediatamente el impacto que tiene. Si me das favor, vete y ponle el 4, vamos a ver qué nos da. Y ahí tenemos que, ¿lo tienes? ¿Se te actualizó el modelo? Mándalo. 14, teníamos. Correcto, entonces ya lo ven ustedes el cambio, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este modelo, al final de cuentas, y con esto yo quisiera terminar, antes de ver la última lámina, hay una lámina que creo que conviene que revisemos de manera rápida. La idea es que un estudiante pueda jugar con el modelo, que se pueda sentar, pueda hacer distintas iteraciones, ¿no? Y al final de cuentas, pues empezar a entender la lógica, tomar notas, ¿no? Y a partir de esto, pues ir construyendo cuál puede ser una historia propia. Y terminé diciéndoles en el curso que tenía con los estudiantes, es lo que yo les pedía, que me contaran su historia. Dijeran, bueno, de acuerdo a esto, esta es la vida que yo planeo, esta es mi historia. La verdad es impresionante. A mí me despertó muchas cosas, ¿no? Ver la intensidad con lo que los estudiantes ven su vida, también el nivel de incertidumbres que tienen esto. Entonces, si me das favor, Orlando, vamos a la última lámina. Y quisiera comentarles en esta lámina que afortunadamente hay muchos simuladores. Les decía a ustedes al inicio que el ahorro para el retiro es sistémicamente importante para un país. Tiene que ver mucho
funcionamiento sano de la macroeconomía. Entonces es importante que se construya un ecosistema de análisis para el ahorro, para el retiro. Entonces es muy importante que haya diversidad de instrumentos. En México hay simuladores, la Mafore tiene uno, por favor métanse, está pensando más para las personas que ya están en este momento en el sistema. El IMSS, el ISSSTE, CONSAR tienen, todos informan sobre la situación, ayudan a formar expectativas. Los espacios que detectamos como no cubiertos es qué pasa con los que no tienen Afore, qué herramientas les damos bajo un enfoque de jóvenes. Esto es, creo que ayuda a llenar un hueco. El tema de la productividad es muy importante. No podemos pensar en hablar de un joven en su estrategia de retiro sin al mismo tiempo hablar con esa persona sobre cómo se va a preparar para encarar su vida, ¿no? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué va a aprender? ¿Cómo va a evolucionar? Y por supuesto, un elemento fundamental es el nivel de vida deseado. ¿Voy a ser un viejo pobre o no? Y con los años descubrí que esa era la preocupación de mi señora. Pero bueno, en fin, ahí está el tema, lo dejamos a su consideración. Entiendo que Gerardo, confírmanos, la idea es que ustedes lo pueden incluso bajar, esto está ya a la disposición de ustedes, ¿no? Esto creo que es una contribución importante de la universidad. Doctora, muchas gracias por esto y pues para mí ha sido un gusto ser parte de esta historia. Gracias. Agradecemos al doctor Bernardo González Arechiga esta presentación que nos hace ver una realidad, pues creo que para todos los que tenemos hijos nos hace reflexionar mucho. Y también comentarles el código QR que ustedes ven enfrente, es la entrada al simulador, si lo quieren escanear, ahí está a su disposición. Y queremos aprovechar también para agradecer la presencia y dar la bienvenida al doctor Jaime Díaz Tinoco, director general de Procesar. Doctor, bienvenido a esta sesión de presentación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, le vamos a pedir a los integrantes del Presidium, si nos honran, para pasar enfrente, tomar su lugar en el estrado, y me voy a permitir, en lo que ellos toman su lugar, hacer una breve semblanza de nuestros dos invitados especiales. Sea bienvenido el maestro Bernardo González Rosas, bienvenido maestro, quien cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, con especialización en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y una maestría en Políticas Públicas de la Escuela McCourt de la Universidad de Georgetown. Se desempeña como presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, desde enero del 2019. Ha sido regulador del sistema financiero, primero como vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, luego como jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante este periodo, el doctor Bernardo González participó en el diseño de la reforma financiera del 2014, lideró la renegociación del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. También estuvo a cargo del diseño y aprobación de la ley FinTech en el Congreso, así como el desarrollo de la regulación secundaria. Sea usted bienvenido, doctor González. La doctora Mónica Porres Hernández, sea bienvenida, y actualmente ella es la rectora institucional de la Universidad del Valle de México y presidenta del recién conformado Comité de Equidad y Género de esta institución. Es académica y consultora experta en el ámbito educativo, especialista en educación a distancia e investigación educativa, así como en la capacitación y desarrollo académico con la finalidad de promover la formación docente y la gestión educativa. Ha ejercido la docencia desde hace más de 30 años, impartiendo clases desde el nivel preparatoria hasta maestría en las modalidades presencial y virtual. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería Bioquímica, estudió una maestría en Educación y Liderazgo Educativo y concluyó el doctorado en Educación con especialidad en Diseño Instruccional. Sea usted bienvenida, doctora Mónica Hernández. Enseguida
pido al maestro Bernardo González Rosas nos comparta su mensaje. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación de la VM, del doctor Tocayo Doble, Bernardo González Arechiga. Es muy amable por invitarnos a participar en este evento que me parece fundamental, la manera en la que se construye, ¿no? Creo que la narrativa que nos platicas, Tocayo, sobre cómo surge esta idea, cómo surge esta herramienta, pues tiene la intención más noble y el objetivo primordial de llegar a los más jóvenes. Desde que llegamos a la Asociación Mexicana de Afores, mi equipo y yo, hemos tratado de decir que el retiro es una cosa de jóvenes, no es un tema ya exclusivamente de adultos mayores, sino que el retiro tiene que empezar a la edad más temprana posible en la que alguien puede empezar a aportar. Ojalá a nuestros padres, ojalá a nosotros, la generación pues ya más grandes, nosotros somos generación X, me parece, pues no teníamos necesariamente el acceso a herramientas financieras, al internet, en la manera en la que hoy los jóvenes pueden acceder. El poner a su disposición un instrumento que sobre todo los confronta con su futuro yo, con el futuro que pueden enfrentar o que quisieran tener, es súper útil. La realidad es que no existían pues cuando yo estaba en la universidad estas herramientas tan a la mano, tan disponibles y con datos reales, ¿no? Con los rendimientos de un sistema de ahorro para el retiro que de hecho era incipiente en ese momento, cuando yo estaba en la universidad en 1995, pues no había sistema de ahorro para el retiro todavía, fue hasta el 97 que se creó. En ese entonces el IMSS era el encargado de administrar las pensiones y pues no digamos que invertía muy bien los recursos. Yo me acuerdo que había estadios de fútbol, equipos de béisbol financiados por el IMSS, entre otras cosas, pero y evidentemente dependía del gobierno y de la sustentabilidad fiscal del país el poder pagar esas pensiones. Se cambia el modelo en 97, hoy existen estos rendimientos que platicaba el doctor González Arechiga sobre que han generado las Afores, que son del 4.6% en términos reales en promedio por estos 25 años de sistema, y el poder tener toda esa información a la mano de los estudiantes. Pero déjenme decirles algo, creo que quizá más allá de la maravilla que es tener una herramienta hacia la mano, el poder contrastar lo que es una realidad en nuestro país, que es la informalidad, el trabajo independiente, y que, digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero creo que sin duda esos niveles de trabajo independiente al menos serán muchos más grandes hacia adelante, y no solo porque los jóvenes, como explicó el doctor González Arechiga, no solo porque se sienten más identificados con esta vida más libre, más independiente, sino porque la realidad de cómo se va a producir hacia adelante en nuestras sociedades con la automatización, con la inteligencia artificial, obliga a que muchos de estos jóvenes a veces encuentren empleo en lo que se llama el gig economy, ¿no? O esta economía independiente de las plataformas tecnológicas, del autoempleo, y evidentemente tienen que tener herramientas para tener un retiro digno. Quien no tiene un empleo formal, lo que no puede tener es la aportación, la famosa aportación tripartita, ¿no? La aportación que hace el gobierno, que hace el patrón y que hace el trabajador a su cuenta de Afore. Y evidentemente, y obviamente el acceso a la seguridad social, es decir, a la salud, que puede dar el IMSS o el ISSSTE en función de con quién esté afiliado, con quien estés trabajando, ¿no? Si es gobierno o es sector privado. Pero sin duda los trabajadores independientes pueden abrir una cuenta de Afore, pueden hacer aportaciones y pueden tener acceso a estos rendimientos que han pagado las Afores y que seguramente
pues nuestra labor será que se paguen mejores rendimientos, o que al menos se mantengan tan buenos rendimientos a lo largo del tiempo, pero si tienen una herramienta que les ayuda a poder planear de qué tamaño tienen que ser sus aportaciones, por cuánto tiempo, hasta qué edad pueden trabajar, pues evidentemente eso hace toda la diferencia. Antes de empezar el evento, yo le platicaba al doctor Bernardo González, tocayo doble, que las herramientas que tenemos nosotros en Amafore, en CONSAR, en el IMSS, en el ISSSTE, son para personas en el sector formal. Y a veces toman información o te piden información sobre tu CURP y cosas que a lo mejor no tienen, ¿no? Y menos jóvenes que todavía ni empiezan a trabajar. Entonces, el valor de esta herramienta en este sentido creo que es una aportación súper útil. Yo les quisiera pedir a todos que pudiéramos difundir en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones. Si me das autorización, tocayo, yo lo que haría es, creo que esta es una herramienta que tenemos que compartir en todas las universidades del país. ¿Quién mejor que tú, secretario general del FIM, pues para empujarlo a través de las universidades, pero también en el sector privado? Tenemos que hacer que esta herramienta llegue a todos lados. Está basada no únicamente en una parte matemática financiera muy sólida, sino también en herramientas que desde el punto de vista de economía del comportamiento se ha probado que son muy útiles. Uno, confrontarte con un futuro yo. Y aquí estás viendo en blanco y negro y en números cómo puede vivir tu yo del futuro. Y por el otro lado, el tener este reporte impreso para ir checando a lo largo de tu vida si tus expectativas con la realidad se van cumpliendo o no, es otra herramienta de economía del comportamiento fundamental para ayudar al ahorro para el retiro y a que todos los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida, un mejor entendimiento de nuestras vidas financieras, lo cual al final pues es fundamental. De veras, muchas felicidades, reconozco muchísimo este esfuerzo que ha hecho la VM, el doctor Bernardo González Arechiga, todo el equipo que ya se mencionó, y nuevamente muchas gracias por hacernos partícipe de la Asociación Mexicana de Afores en este evento y de esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Bernardo González Rosas por estas reflexiones y la importancia desde el ámbito que él trabaja, de la importancia de esto que se está presentando. Y a continuación agradecemos a la maestra Adriana Rico, investigadora del COP, nos comparta su mensaje. Gracias, buenos días. Yo les quiero contar que el COP Lab se creó como un espacio que apuesta por presentar herramientas interactivas que, además de ofrecer información sobre temas de actualidad, también fuese un espacio que responda a la innovación, a la creatividad y al valor de incorporar fuentes de información novedosas que en conjunto sean útiles y atractivas. Cuando Bernardo se acercó al COP para platicarnos de este proyecto que, como ustedes escucharon, surge ante una inquietud personal, pero debido a su interés por los jóvenes trascendió ese espacio íntimo para beneficiar a una población más alta, nos pareció una gran propuesta y pensamos qué mejor espacio para exponer este simulador que el COP Lab. En esas primeras reuniones platicábamos pues cómo lo vamos a lograr, que siempre el cómo es la gran interrogante. Y yo le decía en una oportunidad, Bernardo, ¿cómo exactamente es algo que vamos a ir descubriendo también en el camino? Pero te garantizo una cosa, de que podemos proponerte algo, eso te lo puedo garantizar. Mucho confiando en el talento y en las habilidades de Orlando, y pues bueno, al final de todo el equipo que estuvimos siempre pues dispuestos a colaborar en esta herramienta. Al alojar el simulador en el COP Lab, también lo van a estar los datos, porque tal vez esa es una parte que de momento no asociamos, pero van a estar estos datos alojados que sin duda van a ser una fuente para analizar las expectativas de los jóvenes, la información que disponen, porque cuando ellos llegan por primera vez a este ejercicio, pues con base en qué van a poner un ingreso que va a crecer a los 10 años, a los 20 o ese ingreso que tendrán cuando se retiren. Estos datos van a ser disponibles y también sus reflexiones y cambios para obtener un resultado
al que siempre podrán volver y probar nuevamente. Estos datos sin duda también serán una fuente valiosa de análisis. ¿Cuán pertinente es este simulador de ahorro para el retiro para jóvenes? Cuando por su edad, como mencionaba también Bernardo, pareciera que el retiro es muy lejano, pero es una acción a la que hay que afrontar desde ya. Les voy a compartir un par de datos de la encuesta expectativa y preocupaciones en torno al momento del retiro que realizó el Centro de Opinión Pública VM el año pasado a población a nivel nacional. Fíjense, encontramos una población que se dice deseosa de vivir con su familia, de viajar, de descansar, de frecuentar a las amistades. Pero también vemos una población que tiene dudas e incertidumbre. De manera general, 75% nos dijo que considera que la población en retiro no tendrá suficientes recursos para vivir un retiro digno, y uno de los grandes cuestionamientos es cómo sí tenerlo, qué hacer para lograrlo. Pues primeramente me atreveré a decir que estando informados. ¿Qué información tienen? Ahora sí me enfoco únicamente en los jóvenes, en los estudiantes. De esta misma encuesta, solamente viendo a esta población, les preguntamos y notamos que 26% de ellos dice que podrá retirarse a los 54 años o menos. Para estos datos yo les pido que reflexionemos ya en el ejercicio que hizo Bernardo. A un tercio le gustaría retirarse entre los 55 a los 64 años. ¿Qué implicaría para un joven retirarse a esta edad o a los 50? El simulador le permitirá a los jóvenes contar con más elementos para visualizar un panorama y articular las expectativas con datos y cifras mucho más claras para construir sobre ellas un plan. Es necesario establecer una estrategia, dado que también 83% de los estudiantes le preocupa no contar con suficientes ingresos y otro 82% dice estar preocupado por no poder retirarse justamente por la falta de dinero. Este simulador orienta a los jóvenes a tener claridad de cuánto necesitan para el retiro, cuánto necesitarían al mes, cuál sería su consumo, ya que ante un escenario de incertidumbre sobre esta etapa de la vida y desconocimiento de porcentajes de ahorro, cantidades, pues Bernardo con este ejercicio nos mostró que la herramienta permite a los jóvenes dimensionar sobre estos puntos. Un tercer elemento valioso del simulador es que nos permite ver distintos caminos, un escenario de un trabajador por cuenta propia o que está en el emprendimiento o bien que está empleado en el sector formal, que puede tener o no tener Afore. ¿Qué prefieren? Y les comparto un último dato. Preguntamos, ante un escenario donde tengas un empleo con buen ingreso pero sin prestaciones, o prefieres un empleo con menor ingreso pero con prestaciones. Vamos a ver diferencias marcadas. Mientras que personas que están desempleadas favorecen las prestaciones en un 80%, personas que están en el sector público-privado, que están empleados, también prefieren las prestaciones arriba del 70%. En el caso de los estudiantes está muy dividido. Está en un 52% que prefiere un mejor ingreso y un 48% que prefiere las prestaciones. Estos datos sin duda pues nos hacen reflexionar justamente de que los jóvenes hoy pues tienen otras preocupaciones, otras prioridades, otros intereses. Pero bueno, retomando lo que decía Bernardo, los jóvenes hoy pueden mostrar inquietudes por optar por cualquiera de estas vías, pero es importante que en esta ruta siempre estén informados, con herramientas como estas que apoyen con escenarios y retos por enfrentar y por ende derivar en reflexiones para diseñar las estrategias que mejor se adecúen a su proyecto de vida. Finalmente es una herramienta, me parece, indispensable hablando de educación financiera, pues hoy todavía tenemos porcentajes que ahorran, como decimos coloquialmente, pues abajo del colchón, en la cajonera, en una alcancía, otros una alcancía improvisada que en realidad es un bote, y un 13% más que lo hacen cajas o tandas con amigos, pero todos ellos son canales informales. Sin duda esta herramienta también nos permite reparar en la importancia que es voltear a ver a los esquemas mucho más formales para una población joven. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Adriana Rico por compartir lo que no se ve atrás de esta herramienta de trabajo y lo trascendental para el futuro de la vida de nuestros jóvenes. A continuación, pido a la doctora Mónica Porres Hernández
que nos dé su perspectiva y conclusiones sobre el simulador de ahorro para el retiro. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues primero darles la bienvenida también y agradecerle al doctor Bernardo González Arechiga el que justamente el día de hoy pues nos haya presentado una herramienta que me parece muy significativa, no solo para los estudiantes, ¿verdad? Nosotros estábamos repasando el ejercicio y colocando por ahí la información, y eso nos sensibiliza de lo que debe pasar en un proceso responsable. Yo voy a hablar en tema de cultura. Como país no tenemos esta cultura financiera y se nos debe instalar desde que somos muy pequeñitos. Cómo hacer que nuestros niños, nuestros jóvenes, comiencen a entender lo que significa ahorrar, ¿no? Y cómo ir construyendo a lo largo de la vida algo que en la universidad se traduce en competencias financieras. Cuando nosotros hablamos de la alfabetización financiera, es adquirir las competencias que el estudiante necesita para ir haciendo esta construcción significativa. ¿Cómo entender el ahorro? Pues es algo como, para nosotros podríamos decir, bueno, sí, guardas una moneda y esa moneda a lo largo del tiempo se va a reproducir en otras más. Pero hay impactos que son importantes. El mexicano tiene una cultura. El 80% de los mexicanos que tienen acceso a una tarjeta de crédito la gastan y la supergastan. Entonces imagínense, por ejemplo, a este estudiante que dice, oigan, pues yo quiero este nivel de vida, pero resulta que tengo un gasto de una tarjeta de crédito que va al 80%. ¿Cómo ahorras? Pues solamente el 1% hace inversión de los mexicanos, el 1% que tiene accesos a esta parte de inversión. Y si yo hablo de esa alfabetización, me parece que, por ejemplo, llegar a lo que es un tema de un seguro de vida es bien bajito. Abajo del 10% tiene un seguro de vida. Entonces, ¿cómo enfrentas, ¿no?, una situación de un recorrido de tu propia vida para hablar de un merecimiento de calidad de vida? Pues justamente ahí es donde nosotros las universidades, y como les diría, ahora me parece que debería ser un tema desde nuestros más pequeñitos, ir instalando la cultura para que cuando nuestro estudiante a punto de egresar o cuando está teniendo su primer empleo, llegue ya con una conciencia que le va a permitir justamente establecer una mejor calidad de vida no entendida como a lo mejor en nuestra generación, sino para lo que ello significa, ¿no? Esta parte del espacio de libertad, jubilarse a lo mejor más jóvenes, agarrar y decir, oye, nos gusta viajar, nos gusta dedicarnos a nuestros espacios más libres. Eso, si para ellos eso significa calidad de vida, tendrán que construirla. Nosotros venimos bajo un parámetro y decir calidad de vida es seguridad, tener un techo, un espacio fijo, ¿no? Poder decir, podemos cubrir en un momento dado un tema de hospital, que ahora ha estado como muy en boga, ¿verdad? Es decir, tenemos que cubrir ciertas necesidades. Pero ellos, por ejemplo, no se visualizan muchas veces con el tema de la formación, seguir un estudio de posgrado, a veces es como inimaginable, algo podría pasar si eso se favorece. Pero también algo que pasa es que si eso mejora la calidad de vida, nosotros también lo tenemos que incentivar, y eso es parte de esta cultura. El desarrollar las competencias tiene que ver con ayudar justamente a nuestros estudiantes a comprender lo que significa esta construcción de lo que nosotros decimos competencias para la vida. Las competencias financieras se adquieren, no es algo que sea al azar, y vamos a tener que educar en función a eso y decir, a ver, tú mereces una vida mejor, una cultura que se debe desarrollar, y para eso tenemos que transformar la forma de pensamiento. El merecer una calidad de vida significa justamente construye tu futuro basándote en información que te lleve a tomar las mejores decisiones, y esa también es una competencia. Entonces, si nosotros vamos haciendo esa construcción, una construcción sólida, vamos a permitir que nuestros estudiantes, nuestros nuevos egresados, vayan modificando la forma de pensamiento para sus nuevas familias, con estos nuevos paradigmas, que ya no serán los que tenemos nosotros ahora actualmente.
Si ustedes les preguntan, oye, ¿vas a comprarte un departamento o vas a comprar una casa? Ellos dicen, yo me voy a ir a alguna parte del mundo donde yo esté bien. Y ellos podrían pensar que se van al bosque, que se van al mar, que se van a algún otro lado, pero ya no piensan en espacios fijos. Pero aún para eso tienen que tener las condiciones de vida que los lleven a hacer esa construcción. Y es ahí donde nosotros jugamos un rol muy importante. Yo celebro que a través de este trabajo en la Universidad del Valle de México estamos acercando a nuestros estudiantes a los cursos, a las herramientas y este simulador, reconociéndole al doctor Bernardo González Arechiga su vocación docente. Eso es lo primero, es un gran educador. Y esta parte es muy importante porque ha entregado su corazón para sus estudiantes. Y en beneficio de esos estudiantes es que desarrolla una herramienta que nosotros sabemos que es para lo largo de la vida. Cuando tú logras impactar no solo a los estudiantes de una universidad, sino de un país, y esto trascender fronteras, tiene realmente, yo les diría, un impacto en esta sociedad. Esta herramienta para nosotros nos es significativa porque la Universidad del Valle de México es solamente un canal para darlo a conocer, pero sabemos que con esto Bernardo ha entregado su mente, su corazón, su esfuerzo para estos jóvenes que están construyendo una nueva cultura de vida. Y por eso me felicito, porque hemos construido juntos un camino también dentro de la parte de la docencia, pero felicito también a cada uno de los que estamos en este esfuerzo, Adriana, por supuesto, junto con el equipo, que han estado trabajando súper fuerte para poder avanzar en lo que en este caso es una nueva cultura para una vida mejor, una vida plena, que nos lleve a nosotros a generar una sociedad mucho más sana y, por supuesto, yo diría algo que a veces parece abstracto, prácticamente una sociedad feliz. Pues muchas gracias y Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Agradecemos a la doctora Mónica Porres esta visión desde la formación universitaria y la importancia que tienen el desarrollar las competencias financieras. Y a continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Abrimos ahora este espacio y les pedimos nos hagan favor de identificarle con su nombre y la organización o medio al que representan. Adelante, compañeros. Por favor. De Amafore, perdón. Me gustaría saber cuál es el porcentaje o la tasa que tienen ustedes documentada de jóvenes que precisamente se ahorran, más que se preocupan, como algunas encuestas señalan, que en realidad ahorran para el retiro o están teniendo un plan para esto, y si es a través de las Afores o a través de qué otros mecanismos lo están haciendo. También me gustaría saber cuál es la tasa de retorno actual en México, cuánto se puede incrementar con la nueva reforma que entró hace un par de años, y en promedio los jóvenes cuánto tendrían de esta tasa de retorno, para también ver cómo es que pueden construir a través de este simulador un escenario mejor del que actualmente existe. Gracias. Claro, con mucho gusto. A ver, empiezo con la segunda parte. La tasa de interés que como decía, se ha pagado en promedio en el sistema es del 11% nominal anual, y en términos reales, es decir, quitándole la inflación, es de casi el 6%, 5.7%. Ahora, la reforma fue muy importante, la reforma de diciembre del 2020 es muy importante porque lo que incrementa es la base de ahorro, ¿no? Entonces, en lugar de nada más estar ahorrando el 6.5%, como decía el doctor González Arechiga, ahora va a ser un incremento gradual para llegar al 15% del salario. Entonces es un incremento de más del doble que se va a hacer con las aportaciones del sector privado. Entonces eso en realidad pues lo que va a permitir es que el futuro para los jóvenes de México pues se vea muy brillante en la parte del retorno, del retiro, porque pues van a tener, imagínate una carrera laboral de 30 años ahorrando al 15%
ojalá podamos mantener o incluso mejorar las tasas de rendimiento, estas que acabamos de platicar, pues esto ya, digo, y podemos usar hasta el mismo simulador para hacer los cálculos, pues de qué tipo de pensión estás hablando. Pero lo que nosotros hicimos cuando se llevó a cabo la reforma con una firma especializada en actuaría y con la Secretaría de Hacienda, lo que vimos es que las tasas de reemplazo, que es esa proporción de la pensión sobre el último salario, estará por arriba del 70%, que era, como viste en el simulador, pues una tasa deseada. Incluso es la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que eso debería ser, ¿no? Ya hace sentido, porque si ya no eres activo en la vida laboral, pues ya no te desplazas a un trabajo, ya no tienes que comer a veces afuera, y eso te ahorra en promedio un 30% de lo que te estás gastando. Entonces, así está la planeación y así se ve el futuro para los jóvenes hoy. Ahora, la reforma también, y esto ya es un complemento nada más, sí está teniendo un beneficio también para quienes están jubilando hoy, porque la tasa, la pensión mínima garantizada también se incrementó, porque obviamente le genera la reforma nuevos ingresos al gobierno que no tenía planeados para todos los trabajadores de la Ley 73, y quien ya se está retirando, de hecho, hay 90,000 trabajadores retirados en 2021 a través de las AFORES. Es la primera generación de jubilados a través de las AFORES. Traen tasas de reemplazo del 90%. Entonces es una gran noticia que esas sean las tasas de reemplazo. Lo que no es tan buena noticia es que, bueno, tienen esas tasas de reemplazo porque están llevando la pensión mínima garantizada, porque sus niveles de ahorro pues eran bajos, entonces solo pueden tener la mínima garantizada. Pero bueno, sobre cuánto ahorran los jóvenes, pues bueno, todas las encuestas, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que se hace en conjunto con el INEGI, pues marca evidentemente que a nivel de población, pues solo un 60% de la gente tiene una cuenta de ahorro. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, sabemos, y aquí está el director de Procesar, que nos puede también ayudar, pero tenemos más de 70 millones de cuentas. Estimamos que puede haber, en realidad, pues de esos, no sé, unas 50 millones de personas con una cuenta individual, pero no necesariamente activas. Activas nada más hay 20, ¿no, Jaime? 24 millones de cuentas activas. Es decir, trabajadores que están haciendo aportaciones con el patrón y el gobierno, o ellos nada más de manera periódica. Ahora, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera no tiene la representatividad para hacer la desagregación todavía por edad. Entonces no sabemos exactamente cuáles son las tasas todavía de ahorro de nuestra población, y ampliar la muestra pues siempre cuesta bastante más. Pero sin duda el mensaje y lo que tenemos que hacer, coincido con la doctora Porres, necesitamos sin duda tener la educación en nuestros jóvenes y a todos los niveles de la población, pues para que entiendan la importancia de estas herramientas. Hay una cosa que comentó el doctor González Arechiga, que es la incertidumbre. Nosotros en nuestra vida tendremos muchos eventos que son inciertos, pero que es posible que ocurran, ¿no? Alguna enfermedad, la pérdida de un ser querido, quizá algún accidente automovilístico, quizá algún robo. Tener instrumentos financieros como seguros, ahorro para emergencias, ahorro para el retiro, son cosas que ayudan a mitigar esos eventos que casi pues todos en algún momento nos ocurre, y ayuda a mitigar la vulnerabilidad que tenemos ante esa incertidumbre. Solo se puede adquirir eso con cultura, con educación financiera y con herramientas como esta que estamos viendo hoy y que son fundamentales para transformar nuestro futuro e incrementar el ahorro de jóvenes, entre otros. Nada más una precisión, perdón. Esos 24 millones de personas con una cuenta activa, ¿contra qué números estarían comparando? ¿De cuántos serían tomando en cuenta las relaciones mínimas de subsidios que puede estar trabajando? Bueno, estás hablando que la población económicamente activa en México son alrededor de 60 millones de mexicanos. 56, Álvaro. Sí, 50 millones de la PEA.
y tienes a 24 millones aportando regularmente, bueno, con cuentas activas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, adelante. Acá primero y luego pasamos para allá, por favor. Perdón, ya perdí el orden. No, Al presidente de Amafore, ahorita en esta crisis mundial, la situación inflacionaria, ¿cómo afecta a la situación de ahorros? Y permítame también, y bueno, ante esta situación también fue previo a la pandemia y se hablaba de que mucha gente estaba sacando sus fondos de ahorro para el día a día. Y por otra parte, pues la académica de la UVM hablaba de la encuesta de incertidumbre y vemos situaciones de empleos muy precarias, así sean jóvenes con licenciatura, maestrías, doctorados. Entonces, no sería un tanto a lo mejor una falacia, porque pues vemos a los jóvenes, convivo con los jóvenes, tengo hijos jóvenes y veo esta situación laboral tremenda. Gracias. ¿Nos regala su nombre y el medio, por favor? Elsie Cerero, reportero del IMER. Gracias. Gracias. Si quieren contestar primero y luego… sí, efectivamente, digo, hay una combinación de factores hoy a nivel financiero que pues, sin duda tienen un impacto en el ahorro, ¿no? Sobre todo en el valor de los ahorros. Por un lado tienes inflaciones altas que están siendo combatidas por los bancos centrales pues, de los países, incrementando las tasas de interés. Eso lo que provoca a nivel de una inversión, de un ahorro para el retiro, es que cuando se incrementan las tasas, el valor de los ahorros en bonos baje. Por el otro lado, tienes el fenómeno pues, de mucha incertidumbre en el mercado de capitales, en las acciones, ¿no? Y entonces eso ha generado volatilidad, ha generado que muchos de las acciones que tenían un valor mucho más alto a principios de este año haya caído, en promedio 23-24% a nivel mundial. Entonces, esa combinación ha hecho que el valor de los ahorros refleje lo que llamamos minusvalía, ¿no? O un valor menor. ¿Qué hemos visto a lo largo de 25 años de historia del sistema de ahorro para el retiro? Pero más allá de eso, del mercado de valores. Y aquí ninguno de los académicos que están me dejarán mentir. En el largo plazo, que es como se invierte el ahorro para el retiro, siempre el valor de ese ahorro se incrementa, porque estos son movimientos que decimos de coyuntura, son movimientos pues, naturales que se dan en ciertos momentos. De hecho, ¿cómo se dan? Hay momentos, aproximadamente 40 meses de crecimiento del valor del ahorro de los trabajadores. Y luego hay periodos en promedio de 8 meses de minusvalías. Pero en realidad, pues los periodos en que crece el ahorro de los trabajadores, el valor del ahorro por intereses, pues es mucho más grande. Entonces, el mensaje de hoy en concreto, es decir, sí hay un problema ahora de tasas de interés alta que generan menos valor de los bonos, hay volatilidad o hay incertidumbre en el mercado de valores, que también, pero es temporal. Y siempre ha pasado, y siempre el mercado de valores, el ahorro de los trabajadores, pues de hecho vale el doble de lo que de las aportaciones que se han hecho como ahorro, justamente porque los intereses siempre van hacia arriba. Las estrategias de las Afores es invertir en el largo plazo. Entonces, lo que sí se les recomienda a los trabajadores y a toda la gente ahorita es que traten de no hacer retiros parciales por desempleo, que era lo que la segunda pregunta que me hacías, y que traten de no hacer movimientos de las Afores, porque entonces sí van a provocar que esa minusvalía se vuelva una pérdida. Si tú no mueves tu dinero, estás esperando que las condiciones pasen, que tendrán que pasar para el siguiente año, entonces estamos evitando pérdidas. Sobre los retiros parciales por desempleo, efectivamente, durante la pandemia, mucha gente se quedó sin empleo. Casi 4 millones de trabajadores hicieron retiros parciales por desempleo y lo hicieron, pues evidentemente porque muchas fuentes de trabajo se cerraron, etcétera. Pero existía esta previsión de que pudiera haber un seguro de desempleo, no es un seguro de desempleo como tal, pero hace ese objeto. Se retiraron, como decía, casi el 2% del saldo, menos del 2% del saldo de las Afores,
Es una situación que ayudó a mucha gente y vio la utilidad de las Afores, porque vieron recursos pues en el peor momento de la pandemia. Sin embargo, pues esto no genera ningún tipo de riesgo, ni mucho menos al sistema. Al revés, ¿no? En países como Colombia o Perú o Chile incluso dejaron que se retirara hasta el 50% de los fondos, y eso sí pone en peligro el retiro de los trabajadores. Acá lo único que le recomendamos a los trabajadores es que en la medida en la que recuperen el empleo puedan regresar esos recursos a la cuenta de la Afore para pues no perder los rendimientos que les estaban pagando esos fondos, obviamente en la medida en la que puedan, ¿no? De cualquier manera tenemos esta previsión en México de que no se puede retirar más del 10.5% del saldo de la Afore, solo se puede retirar cada 5 años. Entonces eso evita que realmente se ponga en riesgo el retiro, pero pues sí genera una pérdida del valor de la pensión, ¿no? Si no restituyes esos fondos. Hace unas semanas el Centro de Opinión Pública presentó la encuesta nacional de egresados, que es una encuesta que reúne más de 11,000 respuestas de egresados universitarios de educaciones tanto públicas como privadas de todo el país. Lo que nos dijo este año la encuesta nacional de egresados, comparado sobre todo con datos de prepandemia, es que sin duda el mercado laboral estuvo sumamente golpeado por esta pandemia, y notamos, a diferencia de la encuesta del año previo, que el desempleo era menor este año. El análisis fue que muchos de los jóvenes, en vez de esperar, ¿no?, una situación tal vez mucho más favorable del mercado, decidió ser profesionista por cuenta propia, y también incrementó el número de emprendedores. Obviamente el hecho de que un universitario esté viendo un mercado laboral complejo hizo que ellos pudieran sentir esta necesidad de buscar por sus propios medios un empleo, o más bien un ingreso. En el caso de los profesionistas independientes subió más del 5% en comparación del año previo. Esto lo que nos hace reflexionar es, pues sin duda, esta necesidad apremiante de los jóvenes por comenzar a trabajar, pero sobre todo por contar con un ingreso, también adquirir experiencia, pero sobre todo un ingreso con el cual pudieran contribuir pues a una economía sumamente dañada por la pandemia y que estaba también afectando sus hogares. Y reparo en este punto porque me parece sumamente importante cómo un joven, como mencionaba Bernardo en su presentación, al recordar esta gráfica de cuál es el ingreso que vas a tener en función de la escolaridad que tienes. Finalmente, la educación sí es un valor sumamente importante que te da herramientas para poder enfrentar un mercado que puede ser complejo, ¿no? Tal vez a diferencia de alguien que solo tiene bachillerato o secundaria, pues finalmente estos egresados universitarios cuentan con su educación, cuentan con una carrera, con una profesión con la cual pueden echar mano para ser, si ellos lo deciden, profesionistas independientes o, repito, emprendedores, si es que el mercado laboral les obstaculiza ingresar al sector formal, ya sea en una empresa pública o privada. Y también la propia encuesta nacional de egresados nos dio muestra de la afectación que el sector privado sufrió en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta más? Adelante, compañero. Gracias. Me llamo Gerardo González y cubro la fuente educativa para Crónica. La palabra es ahorrar o invertir en términos de lo que podría darle mayor utilidad a un joven en menor tiempo. Pregunta siguiente, ¿el simulador tiene algún costo? ¿Está abierto a cualquier estudiante, tanto de públicas y privadas? Siguiente pregunta, ¿cómo podemos llevar esto a la educación básica, sobre todo por lo que menciona la doctora Porres, donde realmente se construye un hábito, una cultura, siendo que los jóvenes actuales forman parte de esta cultura que menciona, que se excede en la tarjeta de crédito y pues que enfrenta todo este marketing de compra, compra, compra? Siguiente pregunta, casi cuando pensamos en términos de educación de calidad, indicadores de calidad de vida, volteamos a ver a Finlandia. Y ya tienen un dicho, educa las emociones para que te salgan las ecuaciones. ¿Cómo podemos incorporar la educación socioemocional para que los jóvenes aprendan también a mover el dinero pues con mayor sabiduría, sin tanta emocionalidad? Y última pregunta, la dinámica empresarial hoy es pagar salarios bajos. De hecho, ayer las 8 columnas de Crónica dieron cuenta de que 35.5 millones de trabajadores actualmente no pueden comprar 2 canastas básicas.
¿Cómo motivamos o traemos a esta mesa a la iniciativa privada para que se sumen al gran trabajo que han realizado y verdaderamente pues haya más dinero desde los salarios para ahorrar más o invertir más? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Gerardo. Son varias reflexiones y hay un dicho que dice: el que pregunta sabe por qué pregunta. Entonces estás construyendo una especie de silogismo con tu visión. Yo diría, bueno, en términos técnicos, el ahorro se ve desde el lado de las remuneraciones de las personas que obtienen ingresos, ¿no? Pues básicamente el ahorro en términos económicos se ve como aquella parte del ingreso de una persona que no se consume. La inversión es el otro lado, es qué se hace con ese ahorro. Entonces, de ahí la relevancia de lo que comentaba tanto mi tocayo como Mónica Porres, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Qué también inviertes? ¿Cómo lo destinas? Por esto, este comentario de cualquier persona, aunque no esté en el sector formal, puede abrir una cuenta y aportar para su retiro en las Afores y hacerse beneficiario de este régimen de inversión que ha probado ser pues, muy exitoso. Es importante, ¿no? Yo creo que yo lo mencionaría por este lado. Ahora, en términos generales, yo abonaría, y creo que mi colega Mónica Porres puede dar más información al respecto, pero yo creo que lo dices muy bien, la parte emocional es muy importante. Y esto, que no podemos en ningún sentido subestimar pues la aprehensión que tienen muchos de los jóvenes en estos momentos por su futuro económico. Y esto lo vemos en todos lados, lo vemos en las aulas, lo vemos en el comportamiento de grupos sociales integrados por personas jóvenes. El dicho sin duda, es muy cierto. Y en este sentido, creo que las simulaciones ayudan, porque son un espacio seguro donde se puede ver la coherencia financiera de un conjunto de decisiones que se toman a lo largo de la vida. Y este elemento creo que es muy poderoso, porque la falta de coherencia nos lleva a decisiones erróneas, y estas decisiones se convierten en oportunidades de vida. Y algo que también abonaría y pondría en este sentido, la compañera lo decía de manera muy clara, es que lo que estamos viendo en estos momentos frena oportunidades de crecimiento y de desarrollo de las personas en todos los sentidos. Ahora sí, quisiera hacer una acotación. Los datos que presenté sobre los sueldos promedio por nivel de escolaridad son datos que son datos del 2021, son datos muy recientes. Y creo que en este sentido son muy importantes. Hay otro estudio que publicó el INEGI de 2019, todavía no impactado por la crisis, que vemos los mismos patrones, aunque la contribución de la educación se ve menor. Es decir, ha habido una disminución asociada con esto en el proceso de la crisis. Y creo que algo que yo abonaría a esta preocupación, que debe ser una cruzada nacional importante, la preparatoria. Creo que si ustedes recuerdan, el salto en salarios que tiene pasar de secundaria a preparatoria es demasiado bajo. Y esto, al final de cuentas, pues genera las condiciones para que el salto entre preparatoria y carrera profesional sea muy alto. Pero sí creo que en este sentido, este esfuerzo de política pública, de refundar y ofrecer oportunidades de formación para el empleo en preparatoria, me parece que es un punto importante. Esto va en términos de tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede trabajar en esto? Y esto es fundamental, ¿no? Y nos lleva a otro elemento que es muy relevante también. La madurez es una construcción social. Y creo que una pregunta relevante, yo he leído algo sobre respecto, pero me gustaría entender más, ¿a qué edad están madurando las personas en la época de post-crisis de COVID? Esto creo que es muy importante porque también nos presenta cuáles pueden ser los espacios de aprendizaje
cuáles son los momentos en que la formación de esta conciencia social de una persona las hace más proclive a ciertas formas de socialización y de aprendizaje. Entonces, por eso te decía, mi estimado Gerardo, el que pregunta sabe por qué pregunta. Entonces, creo que detrás de tu planteamiento hay es una preocupación de cómo se educa. Y creo que es una pregunta abierta, vigente, siempre lo ha sido, pero ahora yo diría que es, además de todo, apremiante. Gerardo, buenas tardes, y a todos también. Haciendo énfasis un poco en el tema de la parte de las habilidades socioemocionales, primero debemos comprender que estas se desarrollan desde casa. Entonces aquí el aprendizaje viene a ser importante porque nuestros jóvenes tienen que desaprender de la cultura de las familias cuando esta cultura se vuelve una limitante. Entonces es importante porque si ustedes me dicen, vamos a educar a los niños, yo les digo, sí, tenemos que hacerlo de manera formal, introducirlo en la parte de la educación formal es muy importante. Pero hay otra, a los padres, tenemos que traerlos, no sé, generar los espacios con los padres en temas de talleres, en temas de trabajo en el cual el padre tiene que reformular, padre, madre, tienen que reformular cómo es que conciben esta parte de salud financiera. Cuando el aprendizaje ha sido que nos tiene que costar trabajo, y esto es algo cultural, ¿no? Es decir, tienes que trabajar muchísimo si tú quieres vivir bien cuando seas grande. Ah, no, pero vas a morir sin dinero o vas a morir pobre. Son conceptos que se graban y entonces necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes vayan construyendo una nueva forma de pensamiento que es una forma, vamos a decir, abundante y próspera. Y para poderlo hacer, necesitamos instalar eso en el concepto de la familia. ¿Qué significa ser abundante? No estamos hablando del tema del dinero exclusivamente, ¿no? La abundancia tiene que ver con que tengas lo suficiente, por ejemplo, para comer satisfactoriamente, el espacio donde se vive, el que puedas vestir, ¿no? de una forma o manera adecuada, acorde a lo que te has definido como calidad de vida. Pero eso empieza en las familias. Y aquí es muy interesante, porque el padre también puede decir, mira, yo determino que a los 18 años cada quien se va y empiezan a buscar trabajo y a ver cómo le hacen. O aportan a la casa y todos ponen dinero para que se sobreviva. Ahora, en las familias mexicanas y sobre todo cuando estamos hablando de los niveles todavía más restringidos económicamente, las familias viven juntas, son comunas. Y entonces el hijo trae a su familia, la hija trae a su familia, y entonces esto viene a ser un fenómeno interesante, ¿no? Ahora los abuelos educan a los hijos porque según esto los papás se van a trabajar, y digo según porque muchos de ellos se ha demostrado que más que ir a los espacios de trabajo se van a los espacios de diversión o esparcimiento. Entonces no están enfocados a la educación de los hijos. Por eso hablo de que cuando un estudiante lo recibimos desde la preparatoria, por ejemplo, y empezamos a instalar las necesidades de generar un mejor futuro, es que ahí es donde tenemos que empezar a hacer el trabajo muy fuerte. Padres que están comprometidos con la educación de sus hijos son a los que debemos acercar a la universidad y decirle, mira, esto es una forma de pensar distinta, ayúdalos a que generen estos pensamientos, yo diría, de abundancia, de prosperidad que tienen que construirse para el futuro. Y eso es entrar en unas definiciones que son, dentro de lo que bien decías, la parte psicoemocional. Hay que cambiar el estrés por la acción, una acción constructiva, para que entonces toda esa energía que drenan con la tensión y que el qué va a pasar con el futuro, sea la fuerza que necesitan para salir adelante en lo que viene en su nueva vida. Y entonces es ahí donde yo te diría, tenemos que trabajar tremendamente fuerte en esa nueva cultura. Tanto por un lado tomar a los padres, tutores de los chicos, por la otra insistir en nuestros estudiantes, pero la escuela abordada de una manera formal y los padres desde una parte, desde la cultura de la familia, tiene que darse para que entonces pueda haber este cambio en la forma de pensamiento, lo que significa salud financiera y una vida próspera y abundante.
Pues muchísimas gracias por las preguntas, por las respuestas, y es así como damos por concluida la presentación del simulador de ahorro para el retiro para jóvenes. Agradecemos su asistencia a este evento. Muy buen día, muchas gracias. Una producción de VM Radio.